En la caótica urbe nocturna, donde las luces de la ciudad destellan como estrellas distantes, se desplaza Andrés, un taxista curtido por los secretos de las calles. La historia que hoy les contaré es la suya, un relato que le marcó de por vida. Era una noche oscura y nublada, la clase de noches que parece albergar secretos en cada sombra. Andrés, como cualquier otro día, recorría la ciudad en su taxi. El murmullo de la radio y el tintineo constante de las monedas eran la banda sonora de su rutina nocturna. Mientras transitaba por las calles conocidas, algo en el aire cambió. Una sensación indescriptible se apoderó de él, como si una presencia invisible lo observara desde las sombras. Al llegar a una calle desierta, un destello en la oscuridad captó su atención. Una figura se presentó en la penumbra. Una mujer joven, acompañada por un niño pequeño, levantaron la mano, solicitando el servicio de Andrés. Aunque la escena parecía normal, la extrañeza se apoderó de él cuando notó que ambos parecían desvanecerse en la luz de las farolas. Intrigado y preocupado, Andrés decidió aceptar el viaje. La mujer indicó la dirección y, sin hablar mucho, se adentraron en las calles que se volvían cada vez más desiertas. La presencia silenciosa de los pasajeros llenaba el vehículo de un aire denso y misterioso. De repente, la mujer le pidió que hiciera una parada inusual. Se detuvieron en un lugar apartado, rodeado por una espesa oscuridad. La mujer y el niño descendieron del taxi, agradeciéndole de manera inexpresiva. Mientras observaba cómo se alejaban en la penumbra, Andrés sintió una inquietante sensación de que algo no estaba bien. Entonces decidió seguirlos a pie, temeroso de lo que podía descubrir. Entre las sombras, las figuras se volvían cada vez más difusas. De repente, una voz infantil resonó en la oscuridad, llamándolo por su nombre. La mujer y el niño habían desaparecido, pero la voz continuaba, revelando una verdad inquietante. El niño no era otro que el espíritu de un hermano pequeño fallecido. La voz del niño narró una historia de tragedia y abandono, explicando que su espíritu estaba atrapado entre dos mundos. El taxista, Andrés, incrédulo y aterrado, intentó huir, pero una fuerza invisible lo mantenía atrapado en aquel rincón oscuro. La voz del niño señaló direcciones desconocidas, guiando a Andrés por recovecos y callejones secretos que nunca había explorado. La ciudad tomaba un nuevo aspecto en la oscuridad, revelando lugares que permanecían ocultos a simple vista. Finalmente, el taxista llegó a un punto donde la voz se desvaneció en la nada y la presión invisible que lo retenía se disipó. Estaba solo en la oscuridad y lejos del lugar habitual. Con el corazón acelerado, Andrés regresó a su taxi. La noche había cambiado su vida para siempre. Desde ese día, nunca pudo olvidar la experiencia sobrenatural que lo marcó en el oscuro lienzo de la carretera nocturna.
Cada vez que recorría las calles, la sensación de que lo observaban desde las sombras lo acompañaba, recordándole que algunos secretos solo se revelan en la oscuridad de la noche. Si te está gustando esta historia, suscríbete a nuestro canal y dale clic a la campanita para que puedas escuchar la segunda parte del taxista Andrés. Continuamos con la segunda parte del taxista Andrés. A partir de esa noche, la vida de Andrés se sumió en un constante estado de inquietud. Los recuerdos de aquel encuentro con el espíritu del niño lo atormentaban, y las sombras de la ciudad parecían contener secretos que él solo podía percibir. Cada vez que encendía el motor de su taxi, la tensión en el aire le recordaba que algo sobrenatural lo acechaba por las noches. A medida que avanzaban los días, las experiencias paranormales se intensificaron. Voces susurrantes en la brisa nocturna, sombras que se movían en el rabillo del ojo y el eco distante de las risas infantiles llenaban su mundo. Las historias de miedo se multiplicaban, compartidas en susurros por otros taxistas que también habían sentido la presencia inexplicable en aquellas calles nocturnas. Posteriormente, Andrés, en un intento de liberarse del constante temor, comenzó a investigar la historia del niño que había encontrado en la carretera. Descubrió que la tragedia había ocurrido años atrás, un accidente fatal que se cobró la vida del pequeño y dejó a la familia sumida en el dolor. Una noche decidió enfrentar el pasado y visitó aquel lugar del accidente bajo la luz de la luna. En un acto de resolución, Andrés habló con el espíritu del niño, buscando librar su alma atormentada. La voz del pequeño respondió con gratitud, y una sensación de paz llenó el aire. Aunque había encontrado un atisbo de paz para el espíritu del niño, la oscuridad de la noche aún conservaba sus secretos. Hoy, cuando Andrés enciende su taxi y recorre las calles iluminadas por la luna, sabe que la ciudad nunca será la misma. Cada esquina, cada sombra, lleva consigo la huella de una experiencia que cambió su vida para siempre. Aunque las noches puedan seguir siendo misteriosas, Andrés ha aprendido a aceptar el oscuro destino que la carretera nocturna le deparó. La leyenda del taxista continúa, resonando en las noches de la ciudad como un eco de lo paranormal. La gente busca a Andrés para compartir sus propias historias, esperando encontrar consuelo en la presencia del hombre que desafió lo inexplicable. Algunos lo ven como un protector de las sombras, mientras que otros lo consideran un vínculo entre dos mundos. Aunque la paz ha vuelto a su vida, la curiosidad persiste. Andrés, con una mezcla de determinación y temor, sigue explorando las calles nocturnas en busca de nuevas respuestas. Cada encuentro con lo sobrenatural lo acerca más a la comprensión de los secretos que la ciudad esconde en la penumbra. Mientras tanto, la leyenda de Andrés, el taxista intrépido, se sigue contando en susurros durante las noches, convirtiéndose en un relato que atraviesa generaciones. La ciudad, ahora envuelta
En la magia de lo desconocido, guarda celosamente sus secretos. Y Andrés sigue siendo el testigo silencioso de esa oscura sinfonía que solo revela cuando la noche se apodera del cielo. Continuamos. Bienvenidos a una noche oscura en la carretera. Hoy te presentaremos un relato de un trailero que tuvo una experiencia muy tenebrosa en una carretera por la noche. Esta es la historia de un trailero, un hombre curtido por kilómetros de experiencia, pero ninguna tan aterradora como la que vivió en una noche de luna llena. Era un camino solitario, bordeado por bosques oscuros que se cerraban sobre la carretera como garras gigantes. Nuestro protagonista, un hombre de pocas palabras y muchas millas en sus neumáticos, conducía su pesada bestia metálica a través de la negrura de la noche. El crujir de las ramas bajo las ruedas resonaba como susurros siniestros, y la única compañía del trailero era el parpadeo constante de los faros que iluminaban la carretera adelante. Sin embargo, a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño en el espejo retrovisor. Un par de luces parpadeantes que seguían su rastro. Al principio pensó que podría ser otro vehículo en la distancia, pero conforme aceleraba, las luces lo seguían de manera persistente, siempre a la misma distancia. Incómodo, el trailero intentó alejarlas, pero las luces continuaban como sombras insistentes en la oscuridad. El trailero decidió detenerse en un área de descanso, un lugar iluminado por luces tenues y rodeado por árboles retorcidos. Bajo de la cabina, examinó su camión, pero no encontró ninguna explicación lógica para las luces misteriosas que lo habían perseguido. Sintiendo un escalofrío, decidió seguir adelante, esperando que fuera solo su imaginación. El camino se volvía cada vez más serpenteante, y la densa niebla se arrastraba desde los lados, creando sombras que parecían moverse por sí mismas. De repente, el trailero notó algo inusual en el camino. Una figura oscura, encorvada, que parecía caminar lentamente hacia él. El corazón del trailero latía con fuerzas mientras se aproximaba al extraño. Al bajar la velocidad, se dio cuenta que no era una persona común. Era una figura cubierta por una capa negra, con ojos brillantes y un aura de malevolencia. La figura enigmática levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y demacrado que parecía esculpido por el mismo terror. El trailero intentó acelerar, pero el vehículo no respondía, mientras la figura se acercaba lentamente. Las luces del camión parpadearon y se apagaron por un momento, sumiendo todo en una oscuridad total. Cuando las luces volvieron a encenderse, la figura había desaparecido, pero algo en la cabina había cambiado. Una voz susurrante llenó la cabina, una voz que no pertenecía a este mundo. El trailero, paralizado por el miedo, escuchó la historia de una tragedia pasada, de almas perdidas y venganza. La figura en la capa negra era un espíritu atormentado que buscaba compañía en la oscuridad de la carretera.
El camión comenzó a moverse nuevamente, como si fuese guiado por fuerzas invisibles. Las luces del camino iluminaban escenas horripilantes, sombras danzantes, árboles retorcidos y rostros pálidos que aparecían y desaparecían en la niebla. El trailero, atrapado en una pesadilla en movimiento, se preguntaba si alguna vez saldría de esta carretera maldita. La voz susurrante continuaba contando su trágica historia, tejiendo un tapiz de sufrimiento y desesperación. El trailero, luchando contra la influencia de la figura en la capa negra, finalmente encontró el coraje para gritar un rezo desesperado. De repente, las luces del camión parpadearon una vez más y la figura desapareció en la negrura. El camión recuperó su velocidad normal y el trailero se encontró solo en la carretera desierta. La voz susurrante se había desvanecido lentamente, dejando solo el sonido del motor y el rugir del viento. A medida que la luz del amanecer teñía el horizonte, el trailero se dio cuenta de que había vivido una experiencia que va más allá de la comprensión humana. Continuó su viaje, pero siempre con la sombra de aquella noche oscura persiguiéndolo en los recóvedos de su memoria. Y así, cada viaje solitario por la carretera recordaba la figura en la capa negra y la voz que susurraba de más allá, porque en la oscuridad de la noche, en las carreteras solitarias, algunas historias no pueden ser olvidadas, y el miedo se convierte en un compañero eterno para aquellos que se aventuran en la oscuridad de lo desconocido. Continuamos. Hoy les contaré un relato de Roberto, un conductor de camión de pasajeros. Su historia se trata de hechos paranormales. Soy Roberto. Era una noche oscura y tormentosa en la Ciudad de México cuando comenzó mi recorrido. Eran aproximadamente las 12 de la noche, ya que mi turno comenzaba a esa hora. Me dirigía por las sombras de las calles. Estaba bien oscuro, empapadas por la lluvia. La ciudad envuelta en la furia del temporal. Parecía susurrar secretos inquietantes mientras el camión avanzaba. Era mi ruta habitual, pero había un problema. Estaba cerrada por reparaciones. Así que me tocó forzadamente desviarme por una ruta que no conocía. En el camino había mucha maleza y las ramas secas crujían al paso de las llantas. La lluvia arremetía fuerte contra el parabrisas, creando poca visibilidad. La única luz que tenía era la que provenía de mi camión, que iluminaba el camino. Más adelante, en medio de la oscuridad, una anciana, cubierta por una frazada, me hizo la parada. Parecía tranquila, así que accedí a parar el camión. Se me hizo un poco sospechoso que por esa ruta hubieran personas. Se subió y dijo que no tenía dinero. Le dije que no había problemas. Súbase, no hay problema. Me dio una sonrisa
enigmática. Al cabo de unos minutos, después de comenzar el viaje, sentí un olor rancio que se apoderó del camión, envolviendo el aire en una presencia ominosa. Hubo un momento que miré por mi retrovisor a la anciana y noté algo extraño en su mirada. En esta parte de la historia, que luego también se las comenté a unos colegas, pocos me creyeron, pero lo que viví en ese momento no se lo deseo ni a mi peor enemigo. De repente la anciana empezó a murmurar palabras incomprensibles y su figura se volvió borrosa, como una sombra, deslizándose por el pasillo del camión. Era algo totalmente horrible. Empezaba a temblar de una manera extraña, como poseía, y en mi oído tenía un susurro siniestro. A medida que avanzaba por el camino desconocido, empezaron a aparecer sombras imprecisas que se reflejaron en los asientos vacíos, cada una emitiendo un susurro lúgubre. Ecos de risa distorsionadas llenó el camión, envolviéndome en un miedo palpable. Estaba temblando. Intenté detener el camión, pero mis manos y piernas no respondían del miedo que sentía en ese momento. Fue ahí preciso cuando miré a la anciana, ahora con ojos vacíos y una risa que lava la sangre. Frente a mis ojos empezó a desvanecerse en la oscuridad del camión. Luego de eso, ya un poco más adelante, retomé un cruce que me llevó a la ruta de mi recorrido habitual, analizando la experiencia marcada por el miedo y los escalofríos inquietantes de haber tenido esa sensación de haber cruzado el umbral hacia lo desconocido. Esta experiencia nunca se olvidará de mi memoria. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos una nueva leyenda. También le puedes dar click a los videos que ves en pantalla.